Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es de procesiones y devociones, con Carmona, sus tallas, sus magníficas representaciones que salen en las procesiones, sobre todo de la zona centro de la península, a desfilar. Nos vamos a ir recorriendo, vamos a quedarnos todavía más extasiados, si cabe, con todo lo que es una producción artística y escultórica impresionante. Yo la verdad que sabía que tenía mucha obra, pero con lo que voy encontrándome en este trabajo, en este pequeño trabajo de investigación, me parece absolutamente deslumbrante. Bueno, pues vamos con el introito, que es lo que más os gusta. Cuando uno hace un viaje transoceánico, sobre todo a Norteamérica, a la parte de Chicago, a la parte de Nueva York, lo que hace el avión no es hacer una línea recta y luego subir hacia la zona de Nueva York o de esa parte de los Estados Unidos de América, que sería un poco el concepto de ir en línea recta y luego trazar una subida en el sentido de avanzar hacia el norte en esa parte del hemisferio, sino que hace justo al revés. Después de salir de la península, va por así decirlo, un poco bordeando sube un poco hacia Inglaterra y va subiendo hasta que llega a las costas de Canadá. Y luego ya desde las costas de Canadá baja a lo que son las grandes ciudades, las populosas ciudades. Lo mismo haría si fuéramos a Quebec o a alguna ciudad, o a Ottawa, una de las ciudades canadienses, pero yo os estoy hablando de algo que igual más podéis tenerlo como sentido o sabido, que es los viajes transoceánicos a esa parte de los Estados Unidos, Nueva York y Chicago, esencialmente. Y después de pasarte pues varias horas, que si te toca al lado de la ventanilla no ves más que agua y nubes, agua y alguna vez te parece ver algún barco, que muchas veces es más la ilusión que le ponemos que la realidad de lo que hay, pues se llega a lo que es la parte canadiense. La parte canadiense, que ya tiene un nombre, es una zona que ya tiene un nombre como misterioso. ¿Por qué sabemos esto? Porque ya ahora tenemos la pantalla esta que nos va narrando el viaje y vamos conociendo en cada momento dónde estamos. Y entonces, por donde se pasa, por una de las zonas, el primer punto prácticamente con el que nos encontramos, el primer territorio es Saint-Pierre, San Pedro y Miquelón. Y son dos islas que te las marcan ahí. Y yo de repente digo, ahí va, esto se habrán equivocado, si pone debajo Francia, y pues no se han equivocado. Son territorios europeos en Norteamérica, son territorios franceses, son una comunidad de ultramar de Francia que tiene varias, incluso las tiene en el Pacífico, y es, que yo sepa, el único territorio en la zona territorial, por decirlo de alguna manera, de Norteamérica, que cuando hablo yo de Norteamérica meto la parte que va desde México hasta Alaska, o sea, meto todo. La parte de Norteamérica sería la parte mexicana, la parte de los Estados Unidos y la parte canadiense. Alguno probablemente hace otra distinción, pero para mí eso es Norteamérica de momento. No voy a trazar una raya en la frontera donde la quiere trazar el señor de pelo naranja. Y dije, qué curioso que haya todavía ahí, que sea un sitio que se haya mantenido francés,
En Canadá en esa parte se habla indudablemente mucho francés, aunque se habla también mucho inglés. Se sienten muy franceses, mucho más cultos. Los canadienses miran siempre un poco por encima del hombro a los norteamericanos, que los consideran chabacanos e incultos. Eso es verdad. Además, claro, Canadá es mucho más pequeño y ha tenido mucho poder económico y tiene mucho poder económico, y la gente ha recibido una esmerada formación y se han podido trasladar muchas veces a París para estudiar por su idioma, por el francés, y profundizar en lo que son los conocimientos, que la educación francesa es muy digna y muy buena. Y entonces, claro, ahí pues te pones a acordarte Terranova. Yo estaba pensando, ¿cuándo vería yo la primera? Porque claro, el territorio está casi envuelto no, está paralelo a la costa de Terranova. Y yo decía, ¿cuándo vería esto de Terranova? Qué lejos. O sea, me acordaba de esas aventuras que contaban allí, de los balleneros vascos que iban a Islandia, que los echaron los daneses porque se cogían las mejores ballenas y tuvieron serios enfrentamientos, y luego iban piratas ingleses que les robaban las ballenas. Bueno, había líos terribles, pero bueno, y lo de Terranova, pero me sonaba más la zona de Islandia, los bancos de Terranova, de donde estaba el bacalao y donde se pescaba, por ahí me empezó a sonar. Y dije, ¿dónde venía? Te empecé a hacer un ejercicio de memoria y me acordé que la primera vez que yo veía muchas veces la palabra Terranova, y eran las cajas de bacalao de una empresa que se llamaba Pisbe, que era cuando yo era jovencillo. Y si alguno me oís desde otras partes que no sean norte, seguro que os acordáis de unas cajas de madera que era donde dentro venían los bacalaos todos. El bacalao aquí no se comía fresco, se comía el bacalao en salazón, o sea, las piezas de bacalao, que las hemos asociado mucho a Portugal, pero nosotros hemos sido grandes consumidores de bacalao. Perdón, lo de bacalao, nunca digáis bacalado ni bilbado, que os pueden correr a gorrezos. El bacalao es bacalao. Bueno, pues acaso alguno tenía alguna duda. Y por una parte ponía bacalao de Terranova y por otro lado ponía Pisbe. Y con el tiempo me fui enterando de qué era la Pisbe y qué tenía que ver con esto de San Pedro, Sant Pere y Miquelón, y que fuera de esto francesa y que hubiera bacalao de Terranova. También había algunos que eran así como más que ponían bacalao de Islandia, pero eso ya eran las cajas. Ya eso de bacalao de Islandia yo lo vi cuando las cajas eran de plástico. O sea que lo que tenía que venir era de los bancos de Terranova. Y era un bacalao muy bueno, lo cortaban ahí, tenían una especie como de guillotina que te iban cortando los trozos de bacalao si no te lo querías llevar entero, y era mejor que te lo cortaran con esa guillotina, puesto que luego en casa lo tenían que cortar con un cuchillo. Lo que podían hacer era o cortarse la persona que se llevaba el bacalao o destrozar el bacalao, que muchas veces solía pensar. Y luego lo de la Pisbe, pues también me recordaba que cuando había alguno que o había hecho mucho dinero o había sido bastante golferas en el plano sentimental y había pretendido ser bígamo, cosas por el estilo, pues decía, ese se ha ido a la Pisbe. Y a la Pisbe, yo la primera vez que oí lo de la Pisbe y dije, ¿qué es eso de la Pisbe? Y dice, eso es que van a pescar bacalao. Y eso va mucha gente ahí a pescar bacalao. Y claro, van pasando los años y asistes al cierre de la Pisbe. Bueno, ¿y esto de la Pisbe qué es? El nombre Pisbe es con Y, son pesquerías y secaderos de bacalao de España, no tiene más misterio. Y es una empresa que se creó en la zona de San Sebastián Pasajes, aunque luego la importancia la tuvo en el Ferrol. En el Ferrol porque en línea recta ascendente se ahorraban varias jornadas de navegación para ir a los bancos de Terranova. Y entonces fue una empresa que llegó a ser muy potente, tenía secaderos no solo en Pasajes, no solo en Galicia, sino que también en Sevilla y en Málaga tenía unos grandes secaderos donde salaban y donde secaban el bacalao. Y creo, luego después he visto algunos, pero ya más modernos, no sé de qué empresa, en la zona de
de Soria. Por Ágreda he visto que también había empresas que ponían a secar el bacalao, pero ahora no sé dónde lo traen, probablemente de Islandia, y serán alguna multinacional. El bacalao es un producto excelente para la gastronomía. Entonces fue una empresa que llegó a tener 21 barcos grandes de navegación de altura, o sea que se hacían y luego estaban ahí una temporada en condiciones que debían ser terribles, pero también eran muy bien pagados. Y eso hizo que fuera una empresa muy bollante, fuera una empresa muy potente, y que se organizaron los de la Pisbe, los barcos y todas estas cosas, con socios franceses que vivían en Saint-Pierre y en Miquelon. Entonces allí la Pisbe tenía otra base, por decirlo de alguna manera, para la explotación y para la comercialización de todo lo que era el bacalao. Y así estuvieron hasta que ya en el año 74, prácticamente el bacalao llegó a un punto en que se esquilmó. De hecho, aparecían por ahí barcos japoneses, barcos coreanos, barcos de todos los puntos ahí, iban a pescar, se pescaban, llevar. Y ahora todo eso está muy, muy regulado. De hecho, la OTAN tiene allí unos barcos permanentes para que se pesque con los permisos que hay. Ahora no sé si son permisos locales, permisos internacionales, si hay que hacer un registro de cargas, de pesos, de capturas, que me imagino que todo será. Pero hay que ver qué evolución ha llevado el mundo de la pesca, del que sin duda alguna no soy experto, pero para pasar de aquellos balleneros vascos que subían a Islandia y a esta zona de Terranova también, que por ahí todavía hay leyendas, bueno, algunos dicen que realidades de los indios de Terranova que sabían en Terranova y Labrador. Nos recuerda mucho a los perros, que decían que les hablaban en vasco los canadienses, los indios de allí, y los perros obedecían, y cuando iba gente de aquí les decía palabras en vasco y las entendían. Pero bueno, eso es toda esa leyenda o leyenda o realidad. También pudo que fuera gente de que allí se asentara y les enseñara los rudimentos del euskera y lo aprendieran. Pero bueno, que me ha venido ahora más accidentalmente el haceros este comentario. Y vivían allí, y allí era desde donde, como os digo, algunos directivos, y fue muy, muy, muy importante su labor y la presencia de esta empresa en esas islas, la de Saint-Pierre y en la de Miquelon. Ya no queda nada de la Pisbe, está todo desmantelado, pero todavía podemos comernos unos muy buenos platos de bacalao. Ya veis qué recorrido hemos hecho. Hemos salido en un avión yendo a Nueva York, y hemos acabado comiendo bacalao y acordándonos de pueblos hasta de Soria, donde se seca el bacalao en la actualidad. Pero esto es historia con sentido, y esto es esas pequeñas nociones que a veces me pueden salir de una cosa de otra, que a veces es complicado el armarlas, pero que siempre son interesantes, y son muy agradecida por todos vosotros por lo que me comentáis de gratificante que a veces os encontráis todas estas excursiones. Y nos habíamos quedado con Luis Salvador Carmona, que es con el que estamos haciendo el gran viaje de nuestro recorrido peninsular, recorriendo todas las obras. Pues nos hemos quedado en Extremadura otra vez, en Mérida, donde se encuentra una excelente talla de Jesús Nazareno. Es un Cristo de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Esto ya sabéis que luego se barroquiza mucho los nombres. Santísimo Cristo de los Remedios de la cofradía de Nuestra Señora de Mayor Dolor. Y tiene la sede de la cofradía, está en la Basílica de Santa Eulalia, en Mérida, y procesiona el miércoles santo. Es un Cristo de estos que carga con la cruz. La cruz creo que es un poco más moderna y más retocada, pero en los rasgos de la figura del Cristo, que lleva pelo postizo, pero se le ve perfectamente, y tiene una trazabilidad histórica de que es una obra de nuestro Luis, ya digo nuestro, porque como estamos tantas obras con él, de nuestro Luis Salvador Carmona.
Otra obra, vamos a ir ahora desplazándonos desde Extremadura hasta Salamanca, porque estoy hablando también en parte de las obras que procesionan, por eso el título de Procesiones y Devociones, es El Cristo recogiendo sus vestiduras, que se encuentra en la clerecía de Salamanca. También es denominado más barrocamente Nuestro Padre Jesús Flagelado, que es una obra de Carmona fechada en 1760 y representa a Cristo recogiendo sus vestiduras tras la flagelación. Se concibió para la sacristía de la clerecía, donde ocupaba una hornacina retablo recubierta de espejos, a través de los cuales se podía contemplar la magnífica carnación de la espalda ensangrentada. Esto es una de las cosas que más les gustaba, que se transmitiera en ese dolor tan sangrante, tan barroco y tan español. La perfecta anatomía de la imagen hace que sea la de mayor calidad artística que participa en los desfiles de la Semana Santa de Salamanca, junto con la Piedad del mismo autor. Cuando recientemente la sacristía se acondicionó como aula minor de la Universidad Pontificia de Salamanca, la imagen pasó a una de las capillas laterales de la iglesia, donde recibe veneración pública, porque a través de lo que son las procesiones la gente tiene una especie como de querer, a veces cuesta entender, pero de querer hacia esa talla, cosa que es legítimo. Cada uno puede tener sus sentimientos religiosos como pueda, aunque a algunos no les choque todos estos conceptos. Es una de las obras tardías más importantes de Luis Salvador Carmona. Como os he dicho, es una obra firmada por el artista y fechada en 1760, y el tema que se representa parece tratado con cierta frecuencia por pintores andaluces del siglo XVII, no tanto por escultores dedicados con mayor frecuencia al pasaje de la flagelación. En el caso de Alonso Cano, representa el tema en su lienzo Cristo flagelado recoge las vestiduras, que es una obra de 1646 de la Academia que está en la Academia de San Fernando, cuyo dibujo se conserva en el Museo del Prado y es considerado como un estudio de Cano para el cuadro en cuya composición Salvador Carmona se inspiró prácticamente sin introducir ninguna variación, salvo un leve giro de la cabeza hacia el frente. Figura a Cristo, que va a ser después de ser azotado, que suelta ya las manos de la columna, está ligeramente inclinado para tomar su túnica, que se arrastra plegada sobre el suelo, y el extremo del paño queda pendiente de uno de los muslos de una manera canesca, y el desnudo es perfecto y hermoso, como si se tratara de un modelo. Y el grupo fue expuesto en la Academia y en otros lugares de la corte, porque era una cosa típica cuando un gran maestro le hacían un encargo de que fuera muy sonoro, por la relevancia que iba a tener, por el templo encargado y por la calidad de la producción, que era la que había hecho el artista, pues se solía exponer en alguna iglesia o en los talleres menos, más en la Academia, y las personas sí un poco controlaban, que conocían esas realidades, pues iban a verlo, y algunas personas desde su devoción iban a rezar. Salamanca, seguimos, Catedral Nueva, La Piedad. Nuestra Señora de los Dolores, conocida también como La Piedad en Salamanca, siendo una de las esculturas más importantes de la ciudad de Salamanca y de su Semana Santa. Fue realizada en madera policromada hacia el año 1760 por nuestro maestro Luis Salvador Carmona, que realizó también el Cristo flagelado, que es el que hemos visto para la clerecía. Podemos ver la imagen en un retablo que imita el mármol y el jaspe, incorporado además elementos del antiguo tabernáculo de la catedral. Esta talla de gran devoción sale en procesión el Viernes Santo a las 5 de la madrugada con la Hermandad Dominicana de Santo Domingo, que tiene su sede en el convento de San Esteban, en los dominicos. La Virgen está vestida de rojo con un manto azul, tiene acogido en sus brazos a Cristo muerto, a su Hijo muerto, y con una mano derecha sostiene la cabeza de Cristo y con la mano izquierda un brazo. Podemos apreciar la diferencia de color
de la cara y de la mano de la Virgen, que está viva, y el color de mortecino que tiene su hijo, el Cristo muerto. Vemos representada una Virgen joven, algo que no se había hecho hasta esta magnífica piedad y que solo había realizado, que haya conocimiento, con la espectacularidad, el gran Miguel Ángel cuando trabajaba los mármoles de Carrara. Siempre se había representado a la Virgen ya como una mujer de edad avanzada, pero él cambió la representación de este momento de la Pasión y a partir de entonces se hicieron otras esculturas de la Piedad representando una Virgen joven, tanto que a veces es más joven que incluso el hijo que tiene en brazos, como sucede en esta imagen. Tiene una cara la Virgen muy bella, que transmite una enorme tristeza y resignación. Otra obra que tenemos en León, en la iglesia de San Martín, es la que se denomina La Piedad de León, una obra de 1750 que pertenece a la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y de la Santa Veracruz. En la iglesia de San Martín casi uno se queda sin aliento al denominar cofradías tan largas. Es una talla que representa a Cristo muerto en los brazos de su madre y forma parte también de la procesión del Santo Entierro desde el año 1939. En 1948 la parroquia de San Martín, donde reside culto, sufre un incendio que afecta a la talla, siendo restaurada con bastante buen criterio por Antonio Cruz Collado. Y es portada por 74 braceros sobre un trono de madera de nogal tallado en 1971. La imagen desfila el lunes santo en la procesión de la Pasión y el viernes santo de los años impares en la del Santo Entierro, que es una fusión de varias cofradías. La actual cofradía procede de dos hermandades diferentes, una sacramental y otra penitencial. La primera es el resultado de otras dos, la Congregación del Santísimo Sacramento de la Minerva, ahí viene el nombrecito este raro, que agrega a la cofradía del mismo nombre de Roma, fundada en 1612, aunque desaparecida y nuevamente recuperada en el año 1637, y la del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Martín, con el cual se fusionaría el año 1773. De la cofradía de la Veracruz se tiene constancia de su existencia desde el siglo XVI, que organizaba los desfiles penitenciales de Jueves y Viernes Santo. Y en 1830, cuando se firma la concordia con la cofradía de las Angustias y la Soledad, es cuando se dispone la organización del Santo Entierro en los años alternos, ocupándose en los años impares la Hermandad de la Veracruz. O sea que iban turnándose y se puede ver 2 días en Semana Santa en los años impares. En el año 1876 se funcionaría también como está más o menos organizada ahora. Hay varios pasos, pero no son de Salvador Carmona, y no os voy a contar cómo es la procesión de una ciudad tan insigne como León, que tiene cosas absolutamente espectaculares. Volvemos a Extremadura, nos vamos a Cáceres, nos vamos a Plasencia, a su palacio episcopal, y dentro de las devociones encontramos una talla de San Francisco de Asís, elaborada entre 1740 y 1745. Ya sabemos que es conocida la devoción que tenía la familia de Salvador Carmona, que profesaba la Tercera Orden Franciscana. Sabemos que el padre de nuestro artista había abrazado la regla, o sea, era terciario franciscano y era un fiel devoto de su patrono y protector también de San Luis, rey de Francia, que era otra de las devociones que había allí, junto con su esposa Josefa Carmona, y que el propio escultor mandó ser enterrado con el hábito franciscano, al igual que había hecho su madre. Se explica así que los terciarios de Plasencia acudieran, como harían otros tantos hermanos de la misma regla desde puntos muy dispares de la geografía española, al taller
que también participaba de su misma devoción popular. Y en su ánimo debía ser albergar el propósito de sustituir muchas veces imágenes que tenían antiguas de lo que eran antiguos San Franciscos, pues por unas tallas nuevas del santo patriarca. Y sobre todo se describía en 1627 como la talla que había ya de la imagen del santo patriarca era una imagen que ya estaba muy vieja y muy deteriorada y que ya no era del gusto de la devoción de los fieles. Pues sabemos que después de esa fecha es cuando se le encargaría el cambio probablemente a la construcción. Luis Salvador Carmona realizó una obra de proporciones esbeltas y elegantes. San Francisco se representa de pie, inmerso en la contemplación de la cruz que porta en sus manos, convirtiendo en el Cristo de la Edad Media después de haber recibido la impresión de las llagas de la pasión en las manos, pies y costados la víspera de la exaltación de la Santa Cruz en torno al 14 de septiembre del año 1229. Estamos hablando del hecho milagroso que vive San Francisco. Cuando se le apareció, tuvo esa visión en el monte Albernia, en la región de Cosentino, en el Apenino toscano, al norte de la provincia de Arezzo. Y el sayal pardo de los franciscanos que viste es el habitual, en el tejido de lana estameña, sencillo y ordinario, que era el que usaban los franciscanos, y se compone de largas hebras de color blanco y negro, establecido desde la división de la orden hasta mediados del siglo XVIII. Trazadas en distintas direcciones para imitar la sobria textura de la tela y el color ceniciento resultante de su combinación, que recuerda la ceniza y el polvo, símbolos de la materia humana y de la ascesis y de la penitencia propia en aquel momento de los franciscanos. En el pecho lleva un jirón ovalado, según marca de la tradición, que nos permite ver la herida sanguinolenta del estigma de la lanzada. Y el hábito se adapta a la composición de la figura, resuelta mediante un sutil y efectivo juego de piernas, así como de movimiento, de contrapostura, habitual dentro de la obra del artista, mediante el cual se compensa la leve inclinación que el tronco describe hacia la efigie del Cristo al que estaría mirando. Hay detalles en el tratamiento del paño que llevan el sello inconfundible de Luis Salvador Carmona. La profunda oquedad que recorre el costado derecho de la figura principia en la cintura y llega hasta la peana, dejando ver un pie. Tiene un diseño y un tratamiento a base de facetas que parece anunciar la que luego se materializará en la obra del San Francisco de Olite, que ya hemos visto, aunque puesto en el área contrario, porque a veces, para que no fueran exactamente iguales las tallas, les cambiaba de posición. Unas veces miraban hacia la derecha y otras veces miraban a la izquierda. Muchas veces porque a él le enviaban el dibujo del retablo y también sabía dónde tenía que colocar la talla. Si tenía que mirar hacia el centro del sagrario, por decirlo de alguna manera, pues lo ponía la cabeza girando hacia el centro del sagrario y del retablo. No lo iba a poner hacia la izquierda, hacia el otro lado, que muchas veces era la pared. Esto es fácilmente entendible. Es evidente que debió contar desde muy temprano en su trayectoria con algún maniquí que aparece descrito, que entonces era el que él ponía los hábitos allí, lo movía la tela para un lado y para el otro, y con el que conseguía los efectos para luego verlos en las tallas. Nos vamos a Valladolid al Museo de San Joaquín y Santa Ana, donde se encuentra la talla de San Bernardo recibiendo la leche del pecho de la Virgen María. Bueno, esto requiere un poco también de explicación. San Bernardo recibiendo la leche de la Virgen, si me habéis entendido bien, obra de Luis Salvador Carmona.
El manto de la Virgen lo remanda con una puntilla hecha con hilos de oro, y San Bernardo se sitúa en el pasaje de la lactatio, que representa a la Virgen que deja de amamantar al niño para enviar un pequeño chorro de leche al santo, convirtiéndolo en el llamado doctor melifluo, en alusión a la dulzura, cual la leche, de su elocuencia al tratar de María. Los relatos sobre el hecho difieren. Según unos, el abad de Citeaux mandó a San Bernardo a hablar con el obispo Chalón, y el santo, antes de realizar la misión encomendada, quiso rezar ante la imagen de la Virgen, la cual, de forma milagrosa, lanzó un chorro de leche al santo. Y según otros, estuvo rezando y embelesado con la Virgen, y ésta le reció con leche de su pecho en los labios del santo, matizando el rezo que hacía de la estrofa Móstrate esse mater del Ave María Stella, de donde se le pide a María que se muestre como verdadera madre. Algunos hagiógrafos señalan que el hecho ocurriría en la iglesia de Zamboglé en Chantillon-sur-Sienne, cuando el santo oraba ante una imagen de la Virgen que amamantaba al hijo. Y para suavizar la situación comprometida en que la Virgen dona su leche a un adulto, la Virgen es representada a cierta distancia del santo, por lo que será necesario pinchar en el chorrito un flujo de leche. Además, el niño está en los brazos de María, aunque no lo chupe, pero de un modo que autorice la donación de la leche a San Bernardo. Y este está en un plano más bajo, como humano, y con las manos juntas, orante, o con los o a veces puede estar también con los brazos separados en signo de agradecimiento y de bendición. Y este ha sido todo el lío que os he contado de la lactatio o la lactasis de San Bernardo, que nos lo hemos encontrado en muchos cuadros y en muchas representaciones, en muchas esculturas, y no os lo había desarrollado. Pues hasta aquí nos ha traído de procesiones y devociones con Carmona. Hemos hecho un buen recorrido, hemos conocido otra parte de sus grandes tallas, de las tallas que procesionaban y de tallas devocionales, la cual nos va dando ya un principio muy completo de este gran escultor. Esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.